y en el que podéis pues, compartir vuestras paridas, qué se os ocurre, etc., ¿no? En el caso de, como estamos aquí, un blog de ciencias, se supone que vamos a centrarnos un poco también en el aspecto divulgativo que tienen los blogs. Estar al día en ciencia es difícil. Es difícil porque la información actualizada tarda mucho en llegar a los libros. Las publicaciones de los artículos científicos, que es la fuente mediante la cual avanza la ciencia, no está al alcance de todo el mundo, porque no se entiende así, y cuando nos lo intentan edulcorar para la sociedad en general, que es lo que hace la prensa, pues normalmente el resultado puede ser un poco desastroso, como muchos de vosotros seguro sabéis. Un pequeño espacio que se abre aquí es para los blogs, gente que de una forma aficionada intenta divulgar un poco sus contenidos científicos, ¿no? Mejor o peor, como se puede hacer, tampoco hay ninguna garantía de éxito, pero supongo que si todos estáis aquí es que algo sabéis del tema o que os interesa. Claro, cuando a mí se me invita a venir aquí, yo tampoco sé muy bien qué contar, porque esta es una ocasión un poco especial, ¿no? Entonces, he pensado que voy a dedicar a hablar un poco de una parte de la ciencia, e intentar divulgar una parte de la ciencia desde dentro. Aquí donde me veis, yo soy un maniático del orden. Soy un taxónomo, ¿vale? Y además soy taxónomo, es decir, que me dedico a ordenar, a clasificar los organismos vivos. Yo durante el trabajo, una parte del trabajo consiste en estar horas delante de un microscopio, mirando detalles de las células de unas plantas que estoy seguro de que ninguno conocéis y que seguiréis sin conocer cuando moráis, y no por ello vuestra vida va a dejar de ser igualmente plena, pero en este ambiente es cuando uno no le da vergüenza decir estas cosas. Supongo que entendéis lo importante que es la clasificación de la biodiversidad, y si no, para eso estoy aquí. Bien. Voy a intentar. A todos nos gusta ordenar, aunque a veces no nos demos cuenta de ello, ¿no? Hay algunos ejemplos muy famosos que ahora enseguida os pondré, pero cada uno pues tiene más o menos sus manías a la hora de intentar hacerlo, porque en nuestra mente lo hacemos casi sin darnos cuenta. Pues bien, en el asunto de la biología, como sabéis, hay más de 1,5 millones de organismos descritos. Esto viene muy de actualidad porque ya sabéis que la ONU piensa que este es un buen año para ser el Año Internacional de la Diversidad Biológica. Y claro, pues yo os quería divulgar un poco cómo ha sido la trayectoria a lo largo de los siglos de esos obsesos del orden que han intentado clasificar esta marabunta de diversidad, ¿vale? Contarlo un poco desde dentro, teniendo en cuenta que es una de las primeras actividades científicas de la raza humana. Siempre hemos dependido mucho de las plantas y de los animales, pero en el Neolítico yo imagino que conocer la diferencia entre una planta venenosa y una planta medicinal pues podía significar la diferencia entre la vida y la muerte, ¿no? Realmente esta es una actividad que se lleva desempeñando a lo largo de toda la historia, mejor o peor, y lo que a mí más me interesa es que cuando tú ordenas un conjunto de elementos, no solamente lo estás haciendo en función de ellos, sino que estás hablando de lo que tienes tú dentro, de cómo funciona tu cerebro, ¿no? Entonces la historia de cómo se han ido clasificando los seres vivos es un poco la historia del pensamiento humano, como lo vamos a ver. Un momentito. Pasarlo. Sí. Da igual. Bueno, como os decía, una parte de la gracia que tiene esto es que además a mí me va mucho con mi personalidad, porque considero que acabar ordenando seres vivos es lo mejor que me podía haber pasado. En fin. Decía que todos tendemos a ordenar, porque todos tenemos una mente un poco clasificada. Si yo os digo que necesitáis conseguir un bote de tomate triturado y os vais al supermercado, aunque nunca hayáis estado en uno de ellos, posiblemente lo que haréis será ir a la sección de las latas de conserva y allí buscar dónde está el tomate triturado. Si lo hacéis así es porque de alguna forma pensáis que la esencia de la lata de tomate triturado es que es una conserva. Pero a mí me parece razonable que alguien piense que la esencia de la lata de tomate es que es tomate.
y lo vaya a buscar donde están los tomates. Bueno, primera cosa a tener en cuenta. Va a haber varias clasificaciones. Hay unas que son mejores que otras. Nosotros lo que vamos a intentar reconstruir es cuáles han sido las mejores desde el punto de vista de la ciencia. Pero hay muchas y entran en conflicto entre sí. Vamos a ver si hay alguna que sea mejor que la otra. Vamos a poner un caso práctico. Si yo os digo que ordenéis a estos seres vivos, seguro que lo sabéis hacer muy fácilmente. Inconscientemente emplearéis algún carácter que tengan en común y haréis alguna clasificación. Por ejemplo, esta. Está hecha, por ejemplo, basándonos en el tipo de piel que presentan. La salamandra y la rana tienen una piel desnuda, la gallina tiene plumas y Chuck Norris y el murciélago tienen pelo en el pecho. Fundamental, perfecto, ningún problema. Sin embargo, una clasificación que técnicamente es equivalente es esta, en base a, o basándonos en cómo están desplazándose estos organismos, ¿no? La salamandra y la rana van a 4 patas, la gallina y Chuck Norris andan a 2 patas y el murciélago vuela. Bueno, pues entender el conflicto entre estas dos formas de clasificar estos elementos es la clave de la taxonomía, es la historia que viene desarrollándose desde hace miles de años. ¿Cuál de estas clasificaciones es mejor? Nos damos cuenta que en el fondo, lo buena o mala que es una clasificación depende de lo inteligentes que son las preguntas que somos capaces de hacer. Yo estaba buscando una especie de hilo conductor para ir explicando algunos conceptos así, para daros esa visión global de lo que ha sido la historia de la clasificación de los organismos, pero claro, este ejemplo, enseguida todos vosotros sabréis decirme cuál es el científicamente que tiene más base quizá, o quizá no, pero quería algo sobre lo que no tuvierais ningún tipo de prejuicio. Puede ser este, por ejemplo. Ahí tenemos las razas, algunas de las razas de la Tierra Media, ¿vale? Que a lo mejor nunca se nos había ocurrido pensar cómo las podríamos clasificar. Igual, o sea, así a priori es muy fácil. Yo lo quiero hacer por lo bien que me cae. Bueno, podéis discutírmelo, ¿no? Pero a mí me parece que los hobbits y los elfos son muy buenos, los orcos son malos y además son feos, y los hombres y los enanos, pues bueno, ni fu ni fa. Bueno, ¿cómo empezó todo este rollo de la clasificación? Pues ya en tiempos de Aristóteles, como sabéis, había una dualidad que a todo el mundo le parece evidente, y es que hay dos formas de estar vivo: o eres un animal o eres una planta. Por supuesto, aquí se ignoraban toda una serie de organismos que no es tan fácil de clasificar. Pero bueno, eso ya vendría después. La cosa es que esa dualidad animal-planta existe desde el principio. Y las primeras formas de clasificar los organismos es lo que se llama sistemas artificiales. Los criterios que tú elegías venían dados en función de unos caracteres consensuados. Por ejemplo, si tú estás en una batalla con esta gente, pues a lo mejor te interesa ver lo altos o lo bajos que son, y sobre todo tienes claro que los orcos son feos, ¿no? Eso es un criterio muy práctico. O sea, ahora me lo podríais discutir, pero si estuvierais en una batalla seguro que no. Bien, entonces los tipos de caracteres que utilizaban estos originales sistemas de clasificación estaban adoptados por convención y atendían a unas necesidades prácticas, pero por supuesto esto enseguida se quedó insuficiente, vamos, no valía para... porque la ciencia avanzaba y entonces se necesitaban otros criterios para explicarlo. Entonces aquí viene el Linneo, que es un poco el que marca la transición. A este señor seguro que ya lo conocéis y tampoco voy a hablar mucho de él. Simplemente destacar que es el que desarrolló la forma de nombrar a los organismos que seguimos manteniendo hoy y que desarrolló eso de las estructuras así jerarquizadas, unas dentro de otras, que es muy práctica y también la usamos. Aunque hoy hay muchas más y bueno, en eso no voy a entrar, ¿vale? Porque se alargaría la cosa mucho. Pero este tío se lo ocurrió. Este tío clasificó todos los organismos que se conocían en su momento, o por lo menos lo dejó todo medio preparado. Lo que nos interesa no es tanto lo que hizo, sino qué se le pasaba por la cabeza. Por ejemplo, por las plantas, las clasificó en 24 clases, en función de